económico se tocan decisiones económicas que parten de razonamientos políticos que arrastramos desde hace años, que no corregimos, en los que persistimos y que hacen que no podamos dar ese salto cualitativo y cuantitativo también. Se supedita mucho lo político a lo económico, pero lamentablemente lo político no nos da de comer, ¿no? Y relegar a un segundo plano lo económico es quizás parte del retraso que sufrimos. Así que bueno, lo vamos a enmarcar en esa, tratando de tocar ambos, si bien no soy politólogo, tratando de explicar una cosa de acuerdo a la otra, explicar el contexto en el marco de algo mucho más amplio, que son decisiones que se han venido tomando desde hace 100 años, y poner la lupa, ir ajustando el zoom al microscopio y yendo de lo macro a lo micro para entender por qué lo que verdaderamente genera riqueza y valor agregado, que es la inversión privada, teniendo hoy tantos lugares para sentarse, elige no hacerlo en Argentina. Así que bueno, arranquemos entonces. El contexto lo tenemos que nombrar, ¿no? Y abordarlo un poquito, porque para eso me llamaron, si bien me rebelé. Es un contexto inusual, es un contexto impredecible, con una probabilidad de ocurrencia bajísima y probabilidad de que vuelva a ocurrir todavía menor. Este contexto a nosotros nos pega de determinada manera, que es con una vulnerabilidad mayor a la que pega a otras economías. Y como estamos en la escuela de dirigentes del Partido Demócrata, y este es un contexto con una probabilidad de ocurrencia realmente bajísima, nos interesa realmente entender este contexto, llenarnos de datos acerca de un contexto cuya probabilidad de ocurrencia es baja, o nos interesa quizás más entender cómo llegó a Argentina, cómo encuentra este contexto a Argentina y repensar como partido la Argentina del futuro, ¿no? Entonces, el objetivo que me planteo para esta charla es analizar a la Argentina más allá del COVID y entenderla a partir de decisiones políticas que determinaron acciones económicas que nos obligan a pasar la Argentina del futuro. Y lo primero que tenemos que ver en un escenario como este, me olvidé de hacer un anuncio de un video, Juan, que lo hiciera. Mientras estoy en Zoom, también estoy en Facebook Live y en Instagram, para contarle también a la gente de las redes que estamos hablando con el Partido Demócrata de Cava, y porque el contexto me obligó a volverme un hombre de redes. El escenario actual, ¿qué es lo primero que marca este escenario? Volatilidad. ¿Y cómo se mide la volatilidad? Bueno, hay un índice que se lo conoce como el índice del miedo, se llama VIX, que cuando pega saltos como el que está pegando ahí en marzo, o a partir de febrero, ya cuando la pandemia empezó a ser un fenómeno global, bueno, indican que los mercados están asustados. Si vos querés saber si a la mañana, si tenés que salir con paraguas o no, bueno, lo primero que tenés que hacer es mirar el VIX. Si ves que el VIX sale de ese comportamiento normal y pega algún salto brusco, es porque probablemente se venga alguna tormenta. Y bueno, la tormenta ya sabemos cuál es, y miren si no provocó un salto abrupto en el índice de miedo en los mercados fundamentalmente financieros. Un pantallazo del contexto, la previsión de la... Vamos a comparar un poco en esta intención de entender
cómo nos pega una crisis como esta, y no solo el COVID, sino cualquier crisis a nosotros y por qué nos pega como nos pega. Vamos a comparar mundo desarrollado con Argentina, fundamentalmente Estados Unidos, porque cuando toquemos el plano fiscal, vamos a hacer una comparación con ese país y entender por qué las cosas funcionan de un modo en un lado y del otro en el otro. La caída esperada del PBI para los Estados Unidos en 2020 es del 6%, para nosotros del 9%. Estados Unidos y todo el mundo desarrollado tiene tasas de referencia hoy cercanas al 0%, que abren un interrogante, porque cuanto más cercanas al 0% sean, más probable es que la política monetaria pierda efectividad. Milton Friedman decía que para que una reducción de tasas tuviera un efecto procíclico, tendría que ser del orden de los 200 puntos básicos, del 2%, y ahora la Reserva Federal Norteamericana, cada vez que hace un movimiento en la tasa de referencia, es de 50 puntos básicos, 25 puntos básicos. Entonces, bueno, por ahora siguen demostrando efectividad, pero ¿cuánto más? Bueno, nosotros vivimos en una galaxia paralela con un riesgo país que supera los 2.500 puntos básicos, quiere decir que frente a un mundo con tasas cercanas al 0%, nosotros estamos pagando un 25% más que lo que sería una tasa libre de riesgo, y eso suponiendo que tuviéramos acceso a los mercados. Hoy no nos olvidemos de que estamos en un escenario de renegociación de deuda, o sea que aunque quisiéramos pagar esas tasas, el acceso al mercado financiero internacional lo tenemos restringido. Mundo desarrollado, flight to quality. ¿Qué hace la gente cuando hay crisis de esta magnitud? Bueno, elige resguardarse en activos más seguros. Puede ser el dólar, puede ser bonos del Tesoro americano, puede ser oro. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, la gente, el peso, si bien no le gusta demasiado, hoy ante la probabilidad o el riesgo de pérdida del trabajo, de no tener dinero, de caída de la actividad, hace que, al menos de manera precautoria, los agentes estén demandando pesos argentinos. Y esto es lo que explica, según algunos economistas, en parte, que toda esta emisión monetaria brutal todavía no se esté trasladando a inflación. No se traslada a inflación porque hay un lag de tiempo entre que la emisión monetaria ocurre y termina trasladándose a precios. Recuerdo, me quedé un poquito porque recordaba apenas comenzaron este mandato que hablaban de, creo que fue el jefe de gabinete que dijo, vieron, estamos emitiendo y no aumenta la inflación. Bueno, hay un retardo entre el impacto en la inflación, en la suba de precios de la emisión monetaria. Porque por un lado tenemos ese efecto y por el otro lado que hoy la gente está demandando pesos que antes no demandaba, ahora los está demandando, los quiere y los guarda ante la previsión o la posibilidad de que en algún momento tenga alguna urgencia. ¿Qué va a pasar con esos pesos que hoy tiene la gente en su poder porque los quiere? Una vez que la pandemia y la cuarentena acaben, bueno, eso va a determinar en gran parte de cuánto va a ser la inflación en el futuro. En el mundo ya no desarrollado, un poquito menos desarrollado, los países que pagan prima de riesgo alta están, se llaman high yield bonds, están pagando una tasa de retorno de entre el 6 y el 7%. O sea, países que a priori serían comparables a Argentina están pagando un 6 o 7% sus bonos, mientras que en Argentina, en promedio, algunos un poco más, otros un poco menos, según si son ley local, según cuándo vencerían, están pagando en promedio alrededor del 30% y cotizando una paridad entre el 40 y el 50%, ¿no? Porque no nos olvidemos que estamos
en un escenario de renegociación de deuda. Pero miren la brecha que hay entre países, entre ese grupo de países en el que debería estar Argentina y lo que es Argentina. Bueno, durante la pandemia mucho se escuchó hablar de recuperación con forma de V, de U o de L. En el mundo desarrollado, la lectura de los mercados es que la crisis es sumamente profunda, con caídas súper abruptas del producto, pero con una recuperación corta. Es decir, nos fuimos al fondo, pero vamos a rebotar rápido. Por lo que a nivel global parecería que la recuperación tendría forma de V corta, ¿no? Y la proyección es que en 2021 aquellos países que no tienen otros problemas que atender como nosotros, puedan volver a un escenario prepandemia. Argentina, lógicamente, y se van a ir acostumbrando a lo largo de esta presentación, si es que todavía no se acostumbraron, el mundo va por ruta 2 y Argentina va por ruta 3 hasta Balcarce. Es un camino completamente distinto. La recuperación no va a ser tan rápida. La proyección que hicimos nosotros es que la recuperación local tenga forma de U, con un valle largo y pronunciado, y que no se vea pronto el regreso a un escenario prepandemia. El otro día escuchaba a un economista muy conocido que decía que hoy retrocedimos a la situación en la que estábamos hace 15 años, por lo que llama a esta década también como otra década perdida, y a medida que avancemos y veamos algún gráfico más, veremos por qué tenemos tantas décadas perdidas en nuestro año. Así que, un poco para recapitular, crisis terrible, profunda, pero en el mundo desarrollado esperan que la recuperación se acorta y en 2021 volver a un escenario prepandemia. Argentina, lógicamente, no. ¿En qué contexto está Argentina hoy? Ya es un contexto que no le podemos achacar a la pandemia, ¿no? Inflación alta, escenario de reestructuración de deuda, déficit fiscal abrupto y una presión brutal sobre el tipo de cambio, un tipo de cambio que para el gobierno debe ser uno, pero ya los mercados dijeron que es otro, y seguimos teniendo gobiernos que creen que los precios, entre esos precios el precio del dólar, van a ser lo que ellos quieran que sea y no lo que la gente cree que vale en función de la escasez, de la oferta y de la... ¿Cómo llegamos a donde llegamos? Bueno, veamos toda la película. No es casual que la pandemia nos afecte como nos está afectando. Ahí lo que tenemos, eso que parece un electrocardiograma, compara el crecimiento en el PBI de 3 países, Argentina el celeste, Estados Unidos el rojo y Australia el amarillo. No es casual que ponga Australia ahí, después en el gráfico siguiente vamos a entender por qué. Pero sí quería que vieran cómo se comportan los ciclos económicos en países que han optado por determinado camino y en países como el nuestro. Verán, y por eso les hablaba de décadas perdidas, por década no podemos contar menos de 2 crisis profundas y además ciclos hiperpronunciados que, por un lado, afectan profundamente a la gente y por el otro lado hay quien puede ver en esas caídas abruptas. Bueno, todavía no hemos completado el gráfico hasta 2020, estos son datos del Banco Mundial y los tenían recogidos hasta 2017, pero si completamos hasta 2020
vamos a tener un pico similar al de 2021, al de 2001, y esto me recuerda, ¿no? Porque estas son, esas caídas abruptas significan caídas abruptas también en el valor de los activos argentinos, y significan, para los que tienen liquidez, que no es fácil en Argentina, oportunidades de compra. Bueno, yo siempre me acuerdo y cuando puedo lo meto, aunque sea forzadamente, como lo estoy metiendo acá, un economista estadounidense que se llama Howard Marks, cuando hace referencia a estos valles súper profundos y dice son oportunidades de compra, ¿cuándo va a mejorar la cosa? ¿Cuándo va a empezar a la curva invertirse? Bueno, la curva se va a empezar a invertir, o la curva, mejor dicho, va a dejar de caer el día anterior a que empiece a crecer. ¿Ah? O sea, no, es el que dice cuándo va a mejorar esto. Bueno, predecir el futuro es difícil y lo es también ahora. Entonces, para aquellos que tengan liquidez y vean en esta crisis una oportunidad y quieran saber cuándo va a ser el momento de comprar según Howard Marks, que de esto sabe mucho, es el día anterior al que la curva empieza a crecer. O sea, no lo sabemos. Crecimiento promedio de Argentina a lo largo de estos 40 años, 2.5, de Australia 3.5, de USA 3.0 y del mundo en general casi 4. Nosotros estamos súper alejados del crecimiento promedio que se dio a nivel mundial, pero además con un desvío promedio, o sea, esos ciclos abruptos que ven ahí, de 4,5 versus el 1,3 de Australia y el 1,6 de Estados Unidos. Eso es lo que hace que tengamos esos ciclos tan marcados que ven, si bien la tendencia en el largo plazo, hemos tenido años de crecimiento en torno al 10%, pero si vos mirás la foto de 1961 y la de hoy, en realidad crecimos un 2,5 cuando el mundo creció un 3,9. ¿Cómo se explica esto? Por un montón de variables. Vamos a tratar de ver alguna un poquito más adelante. Si las quisiéramos terminar de explicar, primero no podríamos, o primero necesitaríamos muchos más encuentros y segundo no podríamos. Somos una fuente inagotable de errores que pueden explicar este comportamiento. Bueno, acá está la comparación con Australia. Mezclo dos colores que no me gusta mezclar, siempre los evito, pero para que quede gráfica la diferencia. Argentina es el celeste, Australia el amarillo. En 1961 se partió de un escenario en que Argentina tenía un PBI cercano a 54 mil millones de dólares y Australia de alrededor de la mitad, y miren cómo evolucionó la curva de uno y de otro país, ¿no? Hoy Australia casi que nos triplica en producto. Y eso es porque ha optado por una estructura económica muy distinta a la nuestra. Partimos de mundos parecidos, eminentemente agrícolas. Nosotros hoy seguimos siendo agrodependientes, mientras que Australia ha evolucionado a ser un hub de servicios, a prestar, a tener fábricas, a estar a la vanguardia de la era digital, a ser un importante centro de servicios para el mundo anglosajón. Y esa diversificación que vivió Australia y no vivimos nosotros es también en parte explicativa de esos ciclos tan pronunciados que vemos, ¿no? Nosotros no hemos diversificado el riesgo, seguimos siendo fuertemente agrodependientes, entonces una olita en el agro es un tsunami para la economía argentina, mientras que en Australia, que sigue siendo un país fuertemente agrícola, bueno, cualquier vaivén en la agroindustria es compensado o se licúa dentro de una estructura económica más diversificada. En una industria como el agro,
cuyos precios no manejamos y que son altamente volátiles. Entonces esa dependencia nuestra, ese no haber podido volcarnos o diversificarnos e incorporar en nuestra matriz productiva otro tipo de productos o servicios, nos expone fuertemente a esa volatilidad de una industria un comportamiento tan variable como es el agro, ¿no? Regida además por precios internacionales. ¿Qué dificultades enfrenta hoy Argentina? Producto de este escenario de reestructuración de deuda, no tenemos acceso a mercados financieros, tenemos un mercado financiero local ínfimo y en mi cabeza retumban palabras de legisladores como Pino Solanas, y pienso en él porque es muy habitual escucharlo hablar de timba financiera y tratar al mercado financiero como una especie de demonio, ¿no? O de ogro, cuando en realidad el mercado financiero en economías más desarrolladas es el motor del crecimiento, porque el mercado financiero canaliza, por definición, no estoy dando más que una definición de manual, canaliza la liquidez de aquellos que tienen sobrantes de dinero para ofrecérsela a agentes de la economía real que tienen tienen proyectos de inversión pero no tienen el dinero. Entonces el mercado financiero, lejos de ser el ogro o el demonio que nos intentan vender, si es grande, si está bien regulado, sirve para apalancar un montón de proyectos de la economía real que en Argentina son truncos. ¿Por qué digo grandes y bien regulados? Porque en la timba financiera esa de la que hablan, en un mercado financiero chiquito, hay mucho más espacio para mover el mercado a gusto y piacere, ¿no? Si son pocos los que dominan el mercado, si no hay buena regulación, entonces el vaivén, la volatilidad de ese mercado va a ser mayor, y esos poquitos que tienen acceso a ese mercado financiero tan chico pueden generar mucho más ruido que en un mercado financiero como puede ser el estadounidense, en que gran parte de la población vuelca sus ahorros a títulos, acciones, a bonos, etc. Entonces, los que hablan del mercado financiero diabólico no hacen más que coadyuvar a que ese mercado financiero sea todo lo nocivo que ellos no quieren que sea. Tercer problema, falta de credibilidad en la moneda. Como vimos antes, vamos a ver cuando pase el temblor qué hace la gente con sus pesos, si vuelve a hacer lo que hace habitualmente, que es volcarse al dólar, bueno, vamos a tener un brote inflacionario de magnitudes. La falta de credibilidad en la moneda, y pongo entre paréntesis en la clase política, y parafraseo a Javier Milei, que cuando habla del valor que tiene el peso es el valor que tiene el político argentino. El peso no puede valer más de lo que vale el político argentino, y el político argentino hoy, la verdad que no vale demasiado, lamentablemente. Poco margen de acción para la política monetaria, y en lo siguiente me quiero detener porque en términos profesionales es un poco más mi métier, que es la presión tributaria agobiante. Argentina aplica la doble Nelson, ¿no? Tiene por un lado impuestos transaccionales altísimos, tiene un IVA del 21%, que es una tasa que a nivel global es elevadísima, tiene tasas del corporate income tax, impuesto a las ganancias corporativas de las más altas del mundo, si no la más. Es un podio que compartimos con 3 o 4 países más. Entonces, la presión tributaria sobre el sector privado es extenuante, y no sé si habrán oído hablar, pero probablemente sí, porque se mencionó mucho cuando se discute esto en algunos de esos programas de opinión, de la curva del Laffer. La curva del Laffer mide el producto en términos, o mejor dicho, la recaudación tributaria en términos de la presión, y una presión tributaria mayor
en algún punto llega a lograr lo que se quiere, lo que no se está buscando, ¿no? Que es una menor recaudación. Entonces, a mayor presión tributaria, el impacto en el producto es menor, la recaudación, por ende, que se buscaba fuera mayor, termina siendo menor. Y hoy además se da a nivel global un fenómeno de internalización de los capitales, industrias que no son tan capital intensivas y que son fácilmente trasladables de un lugar a otro con poco costo hundido. Entonces los países un poquito más lúcidos que el nuestro ven a través de la política fiscal una manera de competir con los que son dentro de ese mercado sus rivales, que son los demás países. Entonces, la tendencia de la tasa de impuesto a las ganancias corporativas a nivel global ha sido de crecer al punto de fomentar que haya empresas que no paguen impuestos, no, porque también le interesa a los estados recaudar, ¿no? De crecer a un nivel razonable e incluso setear pisos debajo de los cuales, y esto fue parte de la reforma de Trump en Estados Unidos, está bien, vos operá donde quieras, pero tu tasa de impuesto a las ganancias efectiva no puede ser menor del 8%. Si es menor del 8%, en algún lugar me estás haciendo trampa, así que si tu tasa efectiva de impuesto a las ganancias es del 6%, págame el 2% que te falta para llegar a ese 8%. O sea, el Estado no va a querer dejar de recaudar, pero en países que se dieron cuenta de lo rápido que fluyen hoy los capitales de un lugar a otro, han optado inteligentemente por utilizar la tasa de impuesto a las ganancias como una manera de atraer capitales. Voy a preguntar si hasta acá estamos bien. Vamos por la mitad y yo no los veo, pero Juan, decime si hay alguna mano levantada o si Perfecto, alguno, sí, sí, si alguno ya se durmió. teníamos una consulta al principio que era sobre el primer gráfico que mostraste, si era de Argentina o global, pero era es solo una aclaración como para que sigas. Este Sí, ese. o Va, el este, primero, no, este de este, acá. sí, perdón, este. Este en realidad es un indicador del mercado financiero norteamericano, Ah, bien, perfecto. pero tiene alcance global porque es un mercado súper global. Buenísimo. Bueno, si te parece, avanzamos. Yo Bien. ya, sí, ¿Cómo venimos? ¿Qué hora es, che? son 7:30. ¿Venimos bien? Venimos bien y al final del encuentro, si te parece, damos un espacio para algunas preguntas que hayan quedado o consultas y bueno, un mensaje final que siempre pedimos a todos los oradores. Perfecto. Bueno, presión tributaria agobiante. Eh, Estamos en el escenario que no deberíamos estar si queremos atraer capitales. Quedémonos con eso. Son dirigentes políticos, tienen que entender que ninguna empresa, y más adelante lo vamos a ver, las empresas ponen en la balanza esto, si pueden ir a lugares con un tratamiento fiscal un poquito más ameno, bueno, entre uno y el otro se van a quedar con el otro, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, la vulnerabilidad de la economía local. eh, Se habrán dado cuenta cuál es mi pensamiento, no es obra de la pandemia ni mucho menos, es obra de sostener durante muchas décadas, más de 70 años, decisiones políticas equivocadas. Y aquí es donde se chocan, me pidieron hablar de contexto político y contexto económico, aquí es donde se chocan ambos contextos, ¿no? El contexto político argentino es artífice del contexto político, del contexto económico, y pongo contexto entre paréntesis porque este es un contexto que vivimos, como habrán visto,
en este gráfico desde hace décadas. ¿Cómo llegamos a esto? A mi modo de ver, puede haber opiniones distintas. Llegamos a esto a través del clientelismo, a través de un federalismo decorativo. ¿A qué llamo federalismo decorativo? Federalismo no es hacer la Copa Argentina, llevar a la selección nacional a jugar a Salta. Federalismo es darle a las provincias herramientas, verdaderas herramientas de gestión y el poder de poder manejarse ellas eficientemente con un presupuesto, y lo voy a poner en términos, lo voy a ejemplificar, y por eso puse a Estados Unidos en las primeras filminas. El sistema impositivo estadounidense delega en sus diferentes provincias, que ellos llaman estados, la administración, la organización, el control y el cobro de gran parte de los impuestos. Entonces, cada provincia tiene esa herramienta fiscal para, por ejemplo, competir como compiten los países, atrayendo a su provincia a un capital que quizá dudaba entre situarse en una u otra, pero además le da a la provincia, al gobernador, herramientas de gestión. Y no solo eso, algo todavía mucho más importante, disminuye lo que se conoce como riesgo moral. El federalismo tal como lo entendemos hoy, en términos fiscales, se rige por un sistema de coparticipación en el que cuando un gobernador se pasó de rosca, si ese gobernador es del mismo color político que el gobierno central va al rescate. En Estados Unidos eso no pasa, y hace poco pasó que con una crisis en la industria automotriz quebró la ciudad de Detroit. Entonces, un federalismo de verdad, por un lado a las provincias les da herramientas de gestión, y por el otro lado las obliga, mitigando el riesgo moral, las obliga a gestionarse eficientemente, a ser cuidadosos con su presupuestación, incluso a utilizar la política fiscal para atraer capitales, o incluso utilizar la política fiscal para descentralizar, porque hoy somos alrededor de un 5% de la población viviendo, o del 92% de la población viviendo en un 5% del territorio. Entonces, el poder de la política fiscal es enorme, y nosotros, y en Argentina se ha utilizado más con fines clientelares, por eso puse el clientelismo ahí, que con fines procíclicos. Un intervencionismo irracional en la economía. El Estado tiene que ser el árbitro, el Estado tiene que ser el 10, llevar la cinta del capitán y tratar de hacer los goles. Me acuerdo de mi abuelo cuando hablábamos de algún partido de fútbol y me decía, el árbitro quiso ser protagonista, y eso es lo que pasa con el Estado argentino, quiere ser protagonista. El Estado argentino tiene que, con esa postura de un árbitro de fútbol, mantenerse unos pasitos atrás y interceder solamente cuando es absolutamente necesario. Ese intervencionismo, lo que logró en Argentina son mercados financieros chicos, poca competencia en determinadas industrias. Los capitales por sí solos, cuando ven en determinadas industrias altas demandas y altas posibilidades de retorno, van a ir hacia esas industrias, y ellas mismas, ese mismo capital va a agotar la posibilidad de que en ese mercado haya más rentabilidad, pero lo va a hacer a partir de una competencia verdadera, ¿no? Con muchos players en ese mercado, que además asegura la oferta de determinados bienes, ¿no? Entonces ese intervencionismo nos ha llevado incluso y todavía más si hablamos de Venezuela, ¿no? A escasez de productos elementales. Instituciones, la falta de respeto por las instituciones, eso es también que el Banco Central sea tan dependiente de la política, que no tengamos un Banco Central independiente, una justicia independiente,
Todo esto a los fines de la propiedad privada y de la inversión son indicadores súper mirados. Y acá la verdad que no hay secretos, está todo inventado. La única manera de generar riqueza es a través de la inversión privada. ¿Y qué buscan los inversores privados? Fíjense que ahí no pongo la educación. Respeto por la propiedad privada, que vos tengas tu plata, tengas tu empresa y sepas que nadie se va a poder meter con eso, siempre y cuando lo tengas dentro del marco de la ley, ¿no? Seguridad jurídica, que cuando tengas algún pleito, haya una justicia que actúe verdaderamente, de manera verdaderamente objetiva, con celeridad y que sea justa. Un buen clima de negocios, que no haya paros, que de repente hoy en un mundo que nos obliga al teletrabajo, no haya una CGT que salga a decir que está en contra de trabajar desde casa, que para mí es lo mejor que me pasó en mucho tiempo. Previsibilidad, hoy hay un caso que tengo en la cabeza, una empresa que extrae litio acá en Argentina, tenía un proyecto de inversión de alrededor de 400 millones de dólares en una provincia del interior, cambia el gobierno, ¡pum!, termina, frizamos el presupuesto, porque no hay continuidad entre un gobierno y el otro, y un tax environment, un ambiente fiscal razonable como ya vimos. ¿Cómo toman decisiones? ¿Qué indicadores tienen? Estas son cosas un poco técnicas, no nos vamos a meter demasiado, pero quieren ver qué retorno van a tener. Y el retorno que van a tener va a ser función del premio que van a querer por arriesgarse a invertir en un mercado como Argentina. Y eso hoy está cercano al 25, al 30% según la industria, ¿no? También van a querer saber cuál va a ser su costo promedio ponderado del capital, que va a ser función de ese retorno que esperen y del costo de la deuda. El costo de la deuda en Argentina es altísimo porque es inaccesible, porque el volumen de dinero que se presta en proporción del producto es bajísimo. La utilidad, el bottom line que se le dice, bueno, ¿qué rentabilidad vamos a tener en Argentina? El otro día un economista decía que de la utilidad antes de impuestos que tiene una empresa en Argentina, bueno, se va a quedar solamente con el 75%, porque el otro 125% se lo tiene que pagar al Estado. Entonces, en la toma de decisiones de empresas que vienen a situarse o que tienen a Argentina como un posible lugar en el que situarse, todas estas cosas pesan y pesan para mal. En la medida en que el dólar sea alto, que el salario medio en dólares sea bajo, menor poder de fuego van a tener esas otras cuestiones más cualitativas, ¿no? Si el dólar es alto, el salario mínimo es bajo, bueno, me banco que haya 20 y pico de feriados al año, que cada tanto haya un paro, me lo banco. Ahora, si encima se pisa el dólar, el salario medio en dólares crece, bueno, ya todo lo demás que es cualitativo me empieza a gustar un poco menos. Conclusión, una conclusión que puede ser polémica, pero acá se hace un culto del Estado presente, y el Estado ha estado presente, demasiado presente, con un agobio permanente al sector privado durante muchísimo tiempo, y estuvo tan presente poniéndole el pie sobre la cabeza a quien genera riqueza en todo momento de la vida de nuestro país, que cuando de verdad necesitamos que esté presente, no lo puede estar o no lo está. De hecho, llevamos 90 días de encierro y hasta se habla de 90 más. Y con una presión tributaria de las más altas del mundo, tenemos menos de 10.000 camas en terapia intensiva. Entonces, poniéndolo en términos coloquiales, es para calentarse. ¿Cómo salimos de eso? ¿Qué podemos hacer? Bueno, no es
rocket science, como dicen los americanos, un Estado eficiente y un mercado con oportunidades de generar valor sin el pie sobre la cabeza. No es rocket science. Lo que es rocket science es convencer a nuestros políticos de que ese es el camino. ¿Qué oportunidades nos brinda este contexto? Y las veo en el día a día de mi trabajo. Exportación, hub de servicios. La recesión obliga a empresas globales y de países desarrollados a cuidar sus márgenes para seguir teniendo contratos. Entonces, cuando vaya a renegociar sus contratos con la competencia, los clientes le van a decir, mirá, yo ya no te puedo pagar esto, te voy a tener que pagar el 30% menos. Bueno, esa empresa va a tener dos alternativas, o vender el servicio a pérdida o rediseñar, ¿no? Rediseñarse, readaptarse. Una forma de readaptarse es tercerizando esos servicios a países como el nuestro. Y nosotros tenemos muy buen capital humano en servicios profesionales, de hecho somos un hub de servicios profesionales importante, en servicios digitales, y acá agrego una curiosidad, todo lo que funciona en Argentina, el Estado en algún momento se mete para perturbarlo, pero hoy la venta de servicios profesionales es generador de valor y de empleo, y lo es tanto que el Estado no tuvo mejor idea que ponerle un IVA a la exportación de servicios, cuando en realidad por usos y costumbres o por consenso, las exportaciones no se graban para evitar la doble imposición, ¿no? Un producto, un servicio, un bien no puede ser grabado dos veces, ni tampoco puede no ser grabado nunca. Bueno, en Argentina los cráneos que tenemos al frente de nuestros destinos, como vieron que ahí había plata, le pusieron un IVA a la exportación de servicios profesionales. Pero bueno, al margen de eso, el capital humano que tenemos para la prestación de servicios está, y esta recesión global puede gatillar una creciente demanda de servicios profesionales importados desde Argentina. Alimentos, la de siempre, después otras energías alternativas que se están empezando a explotar hace tiempo ya, con mucho éxito en Argentina: litio, energías renovables, biocombustibles. O sea que hay oportunidades, ¿no? Dependerá de cómo las sepamos aprovechar esta vez. Y por último dejo planteada una pregunta: ¿y si nos adaptamos? Bueno, este entorno en el que estamos viviendo nos obliga a ser más digitales, a empresas más flexibles, a nuevas alternativas de trabajo. Y volviendo a lo del hub de servicios, hablaba con empresas muy tradicionales de distintos países, fundamentalmente de España, empresas que han siempre seguido una misma línea de gestión, pero a la que les planteé esta oportunidad de adaptarse y tratar de mantener márgenes o ganar contratos a partir de tercerizar acá servicios de consultoría financiera, de servicios de comunicación. Y son cosas que en diciembre de 2019 se las decías a esos empresarios tradicionales, no te iban a dar ni 5 de pelota, pero hoy las están recibiendo súper bien. Así que yo ahí veo una oportunidad brillante para Argentina que es importante sepamos aprovechar, y además adaptarnos nosotros, adaptar nuestras empresas, adaptarnos al uso de nuevas tecnologías, al home working, que nos permite bajar nuestra estructura de gastos y ser un poquito más rentables, y además dar mejor calidad de vida a nuestros empleados. Con cada crisis hay una oportunidad, y creo que esta es una oportunidad de la mano de esa nueva normalidad de la que hablan, que nos va a permitir, que nos puede llegar a permitir, o que nos va a obligar a cambiar el modo como conocemos
nuestra vida profesional y las relaciones laborales. Y por último, creo que vengo bien con el tiempo. Me atuve a lo que me pidió Juan, ¿no? ¿Qué hora es? Sí, Menos perfecto. 10. Bien, buenos días. Podemos abrir este espacio, que llamo espacio de debate y no de preguntas y respuestas, porque me sonaba medio soberbio de mi parte. Va a haber muchas Bueno, preguntas para que no voy a tener respuestas y hay muchas preguntas que se van a poder responder entre ustedes. Así que adelante, Juan. bueno, bien, en primer lugar, agradecerte, fue muy valiosa la exposición. Y acá ya me están llegando preguntas al chat. Y bien, a ver si nos puedes explicar un poco el proceso de expropiación o no, no sé en qué etapa estamos todavía de Vicentín. Y también qué medidas a corto plazo se podrían llegar a implementar teniendo en cuenta el cierre de comercios que estamos viendo, por ejemplo, en la Avenida Santa Fe en la ciudad y bueno, en tantas avenidas comerciales y espacios comerciales en otras ciudades, ¿no? Son dos preguntas distintas, pero bueno, todo tiene que ver con la crisis que estamos viviendo. Bueno, el proceso de expropiación toca de lleno en una de esas cosas que vimos, ¿no? Que es la seguridad jurídica y el respeto por la propiedad privada. En un país en el que se da, y el respeto por las instituciones también, ¿no? En un país en el que se está dando un proceso de expropiación, eh, difícilmente un empresario que esté evaluando invertir y nos tenga como opción nos elija. Ahí se dan dos cosas, se da primero esto, y segundo, que en un proceso de quiebra intervenga en un poder, que es el poder judicial, un poder distinto que es el poder ejecutivo. Son por ambas circunstancias lo veo como algo completamente negativo, sin entrar en si le prestó bien o le prestó mal dinero el Banco Nación, no son cosas completamente distintas. Y en todo caso, sí, ese es un argumento en favor de la expropiación. Yo lo veo más como un argumento acerca de las debilidades de nuestras instituciones y la poca efectividad que tiene este Estado monstruoso que tenemos. Bien, y La la otra segunda era, pregunta era, ¿qué medidas a corto plazo se podrían implementar para evitar el cierre masivo de comercios en los grandes centros comerciales, por ejemplo, la Avenida Santa Fe en Capital? bueno, en países desarrollados funcionan verdaderamente bien apoyos como pueden ser el subsidio para el pago de sueldos, el diferimiento de ciertos impuestos, eh, la condonación de otros impuestos, la condonación de penalidades e intereses o de ciertos impuestos. En Argentina tenemos la limitación que la hemos despilfarrado tanto que hoy no tenemos demasiadas herramientas, ¿no? Pero bueno, medidas concretas que puede tomar el gobierno, además de una salida de lo que puede ser quizá una cuarentena administrada, pero es un tema en el que no me quiero meter porque no quiero hablar de una cuestión sanitaria que no conozco. Creo que la salud, si bien la economía es importante, la salud para mí lo sigue siendo más, ¿no? Pero por otro lado, además de las medidas que puede tomar el gobierno para ayudar a esos comerciantes en gran parte, muchos lo han hecho, y los que no lo han hecho, el contexto los obliga a repensar su modelo de negocio, eh, apalancarse en tecnologías, eh, bueno, y otras que no son tan tecnológicas, ¿no? Como el delivery o lo que fuera, ¿no? Hoy, si hay algo que me enseñó la pandemia es que yo ya no voy más a un comercio. Compré de todo por Amazon, por Mercado Libre y no me tuve ni que mover. Y te digo que es una conducta que voy a mantener hasta más allá de la cuarentena. Por lo que esto a esos comerciantes, más allá de las medidas a corto plazo que
puede tomar el gobierno para evitar que se fundan, los va a obligar a replantearse su modelo de gestión. Sí, totalmente, y esto de repensar, ¿no? El negocio, que tiene mucho que ver con todo esto que vos comentás. Acá nos llegó otra pregunta, bueno, te dicen muy buena exposición, y comentan que hablamos mucho de la excesiva presión fiscal y gasto público nacional, pero ¿qué nos puedes comentar de lo mismo, ¿sí? Del gasto público a nivel CABA y de la excesiva presión fiscal a nivel ciudad, que ha ido creciendo significativamente en los últimos años, ¿no? Porque siempre hablamos capaz de la nación, pero tenemos que ver también qué pasa en la ciudad. Sí, me fui un poquito para ese costado porque es un tema que me gusta y es más me metí en mi vida profesional y es donde hay demasiado que hacer. Cada 4 años asume un nuevo gobierno y todos hablan de reforma tributaria y las reformas tributarias que después terminan pasando por el Congreso no son nada, ¿no? La reforma tributaria y fiscal que necesita el país es mucho más profunda. Y Cava, como muchos otros distritos, se han visto forzados a eh, volcarse a alternativas de recaudación que en algunos casos sí son impuestos, pero en otros casos no lo son, pero terminan siendo impuestos encubiertos porque necesitan recaudar y el sistema de coparticipación que tenemos básicamente lo que hace es tener un organismo central encargado de administrar todos los impuestos que se generan a nivel federal y luego redistribuirlos entre la provincia. Y no lo redistribuye en la misma medida que cada jurisdicción los recauda. Cava es la jurisdicción que más recauda, pero el sistema de coparticipación nuestro le reparte más a las que menos recaudan, ¿no? Entonces Cava, como muchos otros distritos, se han visto obligados a implementar un impuesto súper distorsivo, que es el ingresos brutos, y a cada tanto aumentar la alícuota, y además se han visto forzados con el afán de recaudar a aumentar las regulaciones, multas. Desde las multas, bueno, estamos viendo multas de 150.000 pesos a un comerciante que abra en cuarentena sin estar exceptuado, o sea, viven en otro país. 150.000 pesos para ese tipo pueden ser tranquilamente un trimestre de facturación, ni siquiera te digo de ingresos del tipo, según el comercio del que hablemos, ¿no? Totalmente. Pero bueno, todo esto lo explica que hay que mantener a ese Estado y ese gasto público súper ineficiente. Ineficiente, ¿por qué? Porque a pesar de toda esa presión, eh, el número de camas en terapia intensiva no pasa de 10.000. ¿A dónde fue a parar todo eso que nos sacaron, ¿no? a los contribuyentes? Gran pregunta abierta. Bien, si te parece una última pregunta para cerrar, que bueno, la llevo más a la coyuntura internacional, pero tiene que ver mucho con nosotros. A veces nos olvidamos que continuamos en un proceso de negociación por la deuda externa que Argentina tiene y lleva en su espalda hace años. ¿Y cómo crees que estas políticas que se están tomando a nivel interno, que muchas veces uno puede llegar a pensar que no afectan la negociación con extranjeros o con mercados, digamos, de afuera, puede llegar a afectar eh, esto, ¿no? La renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y otros acreedores? Yo no creo que afecte con los otros acreedores. El Fondo Monetario, cuando te presta, te va a pedir ciertos requisitos con los que vas a tener que cumplir, te auditan cada tanto. Para los otros acreedores, hoy se da un escenario dispar, que por un lado es beneficioso para Argentina y por el otro perjudicial. El mundo está mirando un problema mucho mayor que el argentino. Y por el otro lado es beneficioso, hablábamos de la paridad de
la cotización de los bonos entre el 40 y el 50% de su valor, ¿no? O sea, si vos emitiste deuda por 100, hoy debes 40 o 50. Entonces eso para Argentina es un escenario, dentro de lo dificultoso, relativamente favorable. Y los acreedores privados, la verdad que no les interesa demasiado lo que pasa en Argentina. Sí les interesa para no volver a cometer el mismo error, pero lo van a volver a cometer porque los mercados financieros vuelven a tropezar sobre la misma piedra. Pero tienen tenencias de bonos argentinos súper chicas, 0,02%, y lo que quieren es salir y perder lo menos posible. Entonces no les interesa que se expropie Vicentín, no les interesa que estemos hace 90 días encerrados, lo que les interesa es cobrar, y después, bueno, entran en escena otro tipo de fondos que se dedican a comprar deuda barata, como los llamados fondos buitre, los holdouts, es lo que hacen, ¿no? Compran deuda que está valuada al 30 o 40% de su valor nominal, se sientan a esperar, la rueda de ellos sigue girando, cuando no cobran uno, cobran otro, y esperan y lo tienen abogados como Singer, que son intransigentes, no les interesa bajarse ni un ápice de donde están sentados porque a eso se dedican. Y bueno, son las reglas del juego. Fuiste a pedir dinero prestado, hay que devolverlo, ¿no? Lo que sí es una muy mala señal de cara al futuro, porque somos gente que por historia incumple, no respeta contratos, no respeta propiedad privada, te va a pedir plata y después encima te echa la culpa a vos. Es un tema más cultural que económico. Clarísimo, Luis. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, no sé si alguien se quedó con ganas de preguntar algo, a ver si veo alguna mano levantada, creo que no. Bueno, nuevamente te agradecemos por la exposición, fue muy claro. Y bueno, los invitamos a todos a participar del próximo miércoles del último encuentro, que vamos a contar con la presencia de Daniel Balmaceda, historiador. Y bueno, muchas gracias, Luis, por sumarte a este encuentro. Un placer, muchas gracias a todos. A todos los que se quedaron despiertos, ¿no? Sí, estamos todos, estamos todos. Bueno, como siempre, este encuentro se graba, así que después lo compartimos por mail. Y bueno, que tengan una buena semana de lo que queda. Gracias a todos. Chau, chau, gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias.